En la parashá de esta semana, Parashat Ki Tisa, tenemos uno de los eventos más tristes, de las tragedias realmente que pasaron en la historia de Am Israel. Esta fue la parashá que Moshe Rabbeinu sube al monte de Sinai a recibir toda la Torá. El pueblo, por una falla en el cálculo de cuándo tenía que bajar Moshe del monte, piensan que Moshe no va a bajar más. Moshe nos ha abandonado. Inclusive les muestran una imagen. El Yetzer Hará se encargó de mostrar a Moshe Rabbeinu muerto. Se murió ahí arriba. La desesperación, la incertidumbre, necesitamos a un líder. ¿Qué vamos a hacer sin Moshe? La decisión fue de hacer el famoso becerro de oro, que sea el intermediario entre el pueblo y Dios. Moshe, al poco rato, se entera de lo que pasa, baja, ve al pueblo que están festejando con el becerro, toma Moshe las tablas de la ley y las rompe, las arroja y se rompen las primeras tablas de la ley. Y la Gemara comenta que obviamente no fue una reacción que tuvo Moshe repentina, que agarró y tiró las lujot. La Gemara comenta de que Moshe tuvo una lógica para hacer lo que hizo. ¿Cuál fue esta lógica? Moshe pensó algo así. Dijo Moshe, hay una mitzvah que se llama Korban Pesach, el sacrificio que se hacía previo al Seder de Pesach, y la carne se come dentro del Seder de Pesach. Todavía seguimos poniendo el zeroa en la charola del Seder de Pesach, recordando aquel sacrificio que se hacía. Sin embargo, la Torá le prohíbe a un idólatra comer el Korban Pesach. Una persona que tiene otros dioses no es merecedor de comer la carne del sacrificio de Pesach. Es una ley que está escrita en la Torá. Moshe pensó una lógica muy atinada. Moshe dijo, si inclusive para una mitzvah, que es el privilegio de comer la carne del sacrificio de Pesach, la Torá no le da ese privilegio a un idólatra, pero con más y más razón, que toda la Torá entera, no solamente un precepto, sino que yo le entregue la Torá a un pueblo que es idólatra, que no tiene el privilegio. ¡Pum! Ahí se fueron las tablas de la ley. Aparentemente, tiene mucha razón. Sin embargo, el Tosafot le hace una pregunta fuerte a Moshe Rabbeinu. No entendemos el comportamiento que tuvo Moshe. Dice el Tosafot que podemos entender que una mitzvah, que es comer el sacrificio de Pesach, ok, hay una ley que le prohíbe a un idólatra tener privilegio, tener mérito de comer esa carne. Acepto. Pero toda la Torá, con toda la ética que la Torá fomenta, la inteligencia enorme, infinita que tiene la Torá, ¿acaso no convenía darles la Torá al pueblo para que por medio de la Torá mejoren, hagan teshuvá, dejen de ser idólatras, crean solamente en Boré Olam? ¿Con qué van a hacer teshuvá si no con Torá? ¿Qué pensó Moshe? Ya no entiendo. Esa es una pregunta. Y otra inquietud que tenemos es de que la furia, por decir así, o la decepción que tuvo Akadosh Baruj Hu de ver lo que hacía en Israel, llegó a tal punto que le dijo Dios a Moshe, ¿sabes qué? Hagamos un pueblo nuevo. No quiero nada tener que ver con este pueblo. Empecemos de cero. Tú vas a ser el dirigente, extermino a todo este pueblo y vamos a comenzar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le molesta tanto a Dios? ¿Cuál es el punto que Dios no puede aguantar? Dice el Pasuk, porque este pueblo es Keshe Oref. Es un pueblo, si lo traducimos de manera literal, de nuca dura. Su nuca
es dura. ¿Qué significa? Son necios. Tú hablas con ellos, hablas con la pared, como quien dice. Así es, te dan la nuca, no te dan la cara, no te entienden. Hablas con ellos, les pides cosas, les ordenas cosas, igual no pelan. Es un pueblo necio, no me interesa. Pasan unos cuantos versículos y Moshe de alguna manera logra que Dios se vuelva a reconciliar con el pueblo. Sin embargo, le dice Hashem a Moshe, no voy a caminar con ustedes. Por ahorita estoy alejado. Y Moshe empieza a convencer a Dios. Es el abogado de Am Israel. Le dice Moshe a Boreolam, no, Diosito, por favor, ven con nosotros. Ven. ¿Cómo? ¿Qué le va a decir Moshe a Dios para convencerlo? Di algo bueno. Este pueblo es muy bondadoso. Este pueblo da mucho tzedaká. No sé. Lo último que se me hubiera ocurrido, decirle a Dios para invitarlo que sí camine con nosotros en el desierto, hubiera sido lo que Moshe dijo. Viene Moshe y le dice a Dios, por favor, camina con nosotros. Te conviene. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno este pueblo? Convénceme. Dime algo muy bueno. Porque es un pueblo necio. Ahora sí, no entiendo nada. Dios quiere hace un ratito exterminarlos porque es un pueblo necio. No aguanto eso. Viene Moshe y dice, te conviene convivir con este pueblo porque son necios. Justamente eso es lo que Hashem no quiere y por eso estaba a punto de exterminarlos. Quisiera desarrollar un concepto para entender la necedad que tenía Am Israel en ese momento. ¿Qué es exactamente la terquedad que estamos hablando? Está escrito que los patriarcas cumplían Torah. Abraham, Isaac, Jacob, sus familias. No había Torah realmente. Ellos con su Ruach HaKodesh, con la profecía que tenían Torah. Sin embargo, hay una diferencia básica entre la Torah que cumplían los patriarcas a la Torah propiamente dada en Har Sinai. Los patriarcas tenían permitido, junto con la Torah que sabían, aplicar también su criterio. Y con eso se nos van a contestar varias preguntas. Una de ellas, ¿cómo puede ser que Jacob Avinu se casó con dos hermanas, Rachel y Lea? Si no se puede, por un lado me dices que los patriarcas cumplían Torah. Por otro lado, Jacob se casa con dos hermanas que está prohibido. Es verdad. Había Torah, pero con criterio. Y Jacob, con la gran categoría que tenía, su criterio le dio a entender que había que casarse con dos hermanas. Una vez que se da la Torah, no existe eso. Ya no hay más criterio. La Torah dijo una cosa y es lo que hay que hacer. Se le queda a Israel. Con todo y que es comprensible que Moshe no bajaba del monte y se necesita un intermediario y todo tiene buenas bases, pero la Torah ya dijo que no puedes servir a una estatua. No puedes tomar un becerro y empezarlo ahorita a adorar. Ese es el punto que a Hashem le molesta. ¿Por qué son tercos? Porque ve, ya les di la Torah, ya les di un código de leyes y siguen todavía aplicando su criterio. Quiere decir que ellos quieren hacer lo que ellos quieren, lo que les parece correcto. Inclusive con las leyes que yo ya puse, van a seguir ellos aplicando su propio criterio y lo que les parezca van a hacer. Y qué peligroso es cuando uno quiere aplicar su propio criterio y pensamos que tenemos razón. Me ocurrió en una ocasión, estaba yo en Cuernavaca y no me es fácil de explicar porque solamente el que está en el lugar de verdad entendería perfectamente, pero una idea, yo estaba en un conjunto en Cuernavaca y ese conjunto, hagamos de cuenta que está como que dividido. Aquí hay unas cuantas casas, hay una pared que divide y aquí hay otras cuantas casas. Yo estaba durmiendo en una de las secciones de ese conjunto. Era un viernes en la noche, terminamos la seudá, nos fuimos a dormir y en eso, a las 3 de la mañana, me toca mi cuñado desesperadamente la puerta. Sálganse de aquí, hay un incendio, se está incendiando el conjunto. Shema Israel, en lo que va uno por sus hijos, todos sacados de onda, ¿qué está pasando? Total, ¿dónde es el incendio? En la parte del conjunto que yo no estoy viendo. Hay una pared que a mí no me deja ver qué está pasando allá. Hay muchas casas de aquel lado, pero mis casas están aquí. Yo solamente escuché que hay un incendio y si esto llega a tocar los ductos del gas, Barminan, lo que puede llegar a pasar,
Pues agarré a mi familia y decidimos, bueno, vámonos, vamos a subirnos al coche, vámonos. Agarré, metí a mi familia al coche con todo el convencimiento, encendí el coche, empujé las puertas del garage, salí desesperadamente antes de que esto explote. Salí, pasé de las vergüenzas más grandes que he tenido. Salgo del conjunto con mi coche, listo para escaparme antes de que haya aquí una explosión. Llego, la gente del conjunto que estaban en la otra pared, del otro lado que yo no veo, estaban afuera, tranquilos. El incendio era, sí había cierto fuego, muy lejos de los ductos de gas, y todo estaba muy bien. Pero ellos están viendo lo que está pasando, yo no lo vi. Entonces ahí voy saliendo con mi coche histérico y la gente me dice, cálmate, no es para tanto. Entonces, claro que uno tiene que protegerse y si es una situación de alto peligro, claro que Shabbat no entra en ese momento, porque primero están las vidas de nosotros. Pero ¿acaso pensé yo no tenía unos segundos para ir corriendo a ver solamente qué estaba pasando antes de, con toda la decisión, prender el coche y salirme? El criterio. A veces nos traiciona el criterio. Se me hizo muy fácil en ese momento decir, se puede. Y tal vez se podía, pero con un poco de seguridad, de darme cuenta qué estaba pasando. Y no de primer impacto decir, mi criterio me da a pensar de que se pueda. Hay que tener mucho temple. Hay que entender que las leyes de la Torah son absolutas y hace falta mucho, mucho peso para pensar que se puede llegar a romper una de ellas. Volviendo a Moshe Rabbeinu, nuestra pregunta era, Moshe, ¿qué acaso no era mejor entregar las tablas de la ley para que junto con la Torah la gente crezca en vez de arrojarlas? No. La respuesta es no. Porque está escrito de que si esas primeras tablas hubieran sido las definitivas, hubiéramos estudiado Torah y nunca olvidaríamos lo que estudiamos. Imagínense. Hoy en día estudiamos algo, vamos a comer a la casa, regresamos ya, ¿en qué me quedé? ¿En qué vamos? ¿Qué era? ¿Lo que te conectas? Todo eso no hubiera pasado. Imagínense que en nuestra cabeza estaría todo el Humash, toda la Mishnah, toda la Gemara, todo el Yerushalmi, todo el Zohar. No hubiera olvido. Seríamos una computadora andando. Moshe pensó así, la grandeza de Moshe Rabbeinu. Si es que yo les voy a dar las tablas, y con estas tablas ellos van a estudiar toda la Torah y se la van a saber de memoria y van a hacer una computadora andando. ¿Qué estoy fomentando? Si el problema del pueblo es que quieren seguir aplicando su criterio, es porque falta humildad. Todavía no se han doblado ante las leyes de Boreolam y siguen sintiendo que su criterio vale. Y yo puedo opinar y mi palabra está. Si les doy unas tablas de la ley que los van a hacer una computadora andando, gente tan sabia, tan conocedora, ¿qué estamos fomentando? Gente que su humildad todavía va a ser menor. Gente que va a ser genio. Gente que es genio, pues va a querer aplicar más y más su criterio, porque yo sé muchísimo. Soy una computadora, soy un genio. Mi criterio vale. Esas tablas no le iban a hacer nada bien. Nuestra pregunta era, dales las tablas, dales la Torah para que con ella mejoren. No, con esa Torah se iban a enviciar más en pensar que ellos tienen voz y voto de lo que la Torah dice. Había que hacer una Torah como la actual. Una Torah que cueste trabajo, cueste mucho esfuerzo, que te la olvidas, que te la recuerdas y que te fomenta humildad y te hace ver qué tan chiquito eres. Qué pequeña es tu inteligencia ante la gran inteligencia de Boreolam que le imprimió en la Torah. Y eso es lo que va a provocar que no queramos introducir nuestro criterio en las leyes de la Torah. Según todo eso, entenderemos también nuestra segunda inquietud. ¿Cómo puede ser que el mismo argumento que Dios le dice a Moshe, no quiero ya tener relación con este pueblo, porque es un pueblo necio? Viene a Moshe y le dice a Dios, al contrario, te conviene convivir con este pueblo, porque es necio. Hicieron un estudio que realmente tomó ese estudio 40 años. Tomaron a 700 niños desde los 12 años hasta los 52 años. Y siguieron de cerca la vida de cada uno
querían ver qué podemos tomar de los que salgan más exitosos, de los 700. A ver cuál es el factor que tienen en común aquel grupo que salió exitoso desde su adolescencia hasta los 52 años. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuál fue aquella cualidad que descubrieron que llevó al éxito a la gran mayoría de los 700? La necedad, el ksheoref. Esa necedad de no vencerme, de pasar los retos, los obstáculos, de seguir luchando. No me voy a dejar. Y sigo. Pues esa necedad positiva fue lo que llevó al éxito a gran parte de estas personas. ¿Qué pueblo, si no fuera por la necedad que tenemos, hubiera aguantado toda la historia que ha pasado a Israel? Desde las inquisiciones, los pogroms, holocausto, antisemitismo, todo lo que se vive. Si no fuera por esa necedad, ¿qué pueblo aguanta? ¿Qué pueblo sigue con esa fe? Seguimos convencidos que Borei Olam nos va a salvar, la Geulá va a venir y continuamos. Y otro ataque y más nos aferramos. Le dijo Moshe a Dios, para el pueblo que tú quieres diseñar, no hay mejor ingrediente que la necedad. Para que sea un pueblo exitoso, de la positiva obviamente. Dales chance, Borei Olam, camina con ellos. Esa necedad al final va a ser para bien. Se van a aferrar a ti. Y por más pruebas y obstáculos que pasen en la historia, seguirán ellos caminando contigo. Esa fue la defensa de nuestro gran abogado, que fue Moshe. La necedad es necesaria para nosotros, en el buen sentido. Sigamos siendo necios, sigamos aferrándonos a la fe pura, que Akadosh Baruj Hu pronto nos mandará al Mashiach Tzidkenu, prontamente en nuestros días. Amén. Shabbat Shalom.